La inteligencia artificial. Vaya tema. Pocas cosas han generado tanto entusiasmo, tanto miedo y, la verdad, tanta controversia dentro de la Iglesia últimamente. Y es que el debate ya no es algo del futuro, ¿eh? Está aquí y ahora. Así que vamos a intentar desentrañar juntos algunas de sus claves teológicas. Y es que, en el fondo, todo se reduce a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Puede un algoritmo glorificar a Cristo? Esta cuestión no es solo técnica, es profundamente espiritual y teológica. Encapsula la esperanza de quienes ven una nueva y potentísima herramienta para el Evangelio, y también el miedo de quienes temen que la fe se deshumanice. Nos obliga a mirar nuestra tecnología, sí, pero sobre todo nos obliga a examinar nuestra teología. A ver, para entender bien el meollo de la cuestión, hay que empezar por aquí. Gran parte de la polémica, de la confusión, nace de mezclar dos cosas que son completamente distintas. Por un lado, la naturaleza real de la inteligencia artificial, que no es más que una herramienta, muy avanzada, pero una herramienta. Y por otro, la obra soberana, única e insustituible del Espíritu Santo. Aclarar esta distinción es el primer paso, y el más importante, para tener una conversación seria sobre este tema. Y para eso, para entender la diferencia, tenemos que irnos al principio de todo, a la distinción más básica y a la vez la más trascendental que existe, la diferencia insalvable entre el Creador y cualquiera de sus creaciones, incluidas las herramientas que nosotros mismos fabricamos. La teología cristiana, desde sus inicios, afirma un concepto clave: la creación ex nihilo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo y a la vez increíblemente profundo, que solo Dios tiene el poder de crear algo a partir de la nada absoluta. No es reorganizar materia existente, es traer a la existencia lo que no existía. Es un atributo que le pertenece solo y exclusivamente a él. Y esto no es una idea filosófica sin más. La propia Escritura lo deja clarísimo, como vemos en este pasaje de Hebreos. El universo visible, todo lo que podemos tocar y ver, fue hecho de lo que no se veía, simplemente por la palabra de Dios. Ninguna tecnología humana, por muy avanzada que sea, puede ni siquiera acercarse a replicar este acto creador original. Este cuadro comparativo lo deja meridianamente claro, ¿verdad? Por un lado tenemos a Dios creador. Él crea de la nada. Él es la fuente última de toda revelación y, por supuesto, posee consciencia espiritual. Y por otro lado, la IA, una herramienta que se limita a procesar datos que ya existen, que sigue las instrucciones que le damos y, esto es fundamental, que carece por completo de consciencia espiritual. No origina verdad, simplemente la organiza. Y aquí, el gran teólogo Juan Calvino nos da la clave de bóveda de todo este asunto. La verdadera comprensión espiritual, el verdadero discernimiento, no proviene de un intelecto potente, ya sea humano o artificial. Proviene única y exclusivamente de la iluminación del Espíritu Santo. Así que el punto clave es este: la IA puede procesar información bíblica, pero jamás podrá iluminar un alma. Vale. Ya hemos sentado esta base teológica que es crucial. Ahora, demos un paso atrás y miremos la historia con perspectiva, porque la idea de que Dios use la tecnología humana para sus propósitos no es para nada algo nuevo. De hecho, es un patrón que podemos ver a lo largo de toda la historia de la redención. Si echamos un vistazo a la historia bíblica y a la de la Iglesia, vemos un patrón clarísimo. Desde los artesanos del tabernáculo, que fueron llenos del Espíritu de Dios para una tarea eminentemente técnica, hasta la imprenta, que fue el motor tecnológico de la Reforma protestante, pasando por la radio y la televisión en el siglo XX. Dios, en su soberanía, siempre ha utilizado la innovación humana para sus propósitos. La IA es, sencillamente, el último eslabón de esta larga cadena. Y esta cita de Martín Lutero es que es potentísima. Es fascinante. Él no vio la imprenta como una amenaza a la predicación oral o a la autoridad de la Iglesia. No, la vio como un acto de gracia de Dios para que el Evangelio se extendiera como nunca antes. Vio una herramienta y reconoció la mano soberana de la providencia detrás de ella. Y claro, como era de esperar, cada nueva tecnología ha sido recibida con cierto escepticismo en algunos círculos. Se llegó a decir que predicar por radio no era espiritual, que la televisión distraía del mensaje o que Dios no podía usar la predicación por Internet. ¿A qué nos suenan ese tipo de argumentos? Demuestran que el recelo ante lo nuevo es una constante. Pero la historia, una y otra vez, ha demostrado que Dios obra a través de estos medios, a pesar de nuestras dudas. Y todo esto nos lleva a un cambio de enfoque que es fundamental. El problema, el debate, no debería estar en la tecnología en sí. El foco hay que ponerlo en el corazón y la intención de la persona que la utiliza. Ahí es donde reside la verdadera espiritualidad. Porque hay que dejar algo absolutamente claro. La inteligencia artificial no ora. No puede entrar en comunión íntima con el Padre. ¿Por qué? Porque carece de un espíritu para hacerlo. Tampoco adora.
Es incapaz de postrarse en asombro y reverencia ante la majestad de su Creador. No puede sentir gratitud, ni reconocer la santidad de Dios. Y lo más importante, la IA no ama. No puede experimentar el amor sacrificial de Cristo, ni amar a Dios sobre todas las cosas, ni amar al prójimo como a sí misma. Carece de alma. Por tanto, no puede tener una relación con Dios ni experimentar las realidades espirituales que son el centro de nuestra fe. Entonces, la conclusión es lógica. La espiritualidad de cualquier contenido generado con la ayuda de una IA no reside en el código ni en el algoritmo. Depende por completo, al 100%, de la persona que la maneja, de su intención al usarla, de su discernimiento bíblico para guiarla y filtrarla, y de la santidad de su propio corazón. La herramienta es neutra. El artesano, en cambio, nunca lo es. Me encanta cómo lo resumió el gran predicador Charles Spurgeon. Nuestras herramientas, ya sea una simple pluma o un complejo algoritmo de IA, son imperfectas, son pobres, pero en las manos del Maestro, del Señor, pueden ser utilizadas para hacer auténticas maravillas para su gloria. Así que insisto, el verdadero peligro no es la IA. El peligro real, como ya nos advertía Calvino hace siglos, es esa fábrica de ídolos que es el corazón humano. El riesgo es usar esta tecnología por orgullo, para aparentar, o para alimentar nuestra pereza en el estudio de la palabra y en la oración, o, peor aún, actuar sin un discernimiento guiado por el Espíritu Santo. La amenaza nunca es externa, siempre es interna. Bien, una vez que hemos despejado los miedos y hemos puesto el foco en el lugar correcto, preguntémonos, ¿cómo puede esta nueva herramienta servir de forma concreta al reino de Dios? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos imaginar? Y aquí es donde se pone interesante. Las posibilidades son enormes. Pensemos en la predicación. Puede ser una ayuda increíble para investigar, para ordenar ideas, para profundizar en el contexto histórico, no para reemplazar al predicador, sino para potenciarlo. En la enseñanza, puede ayudar a crear materiales de discipulado adaptados a necesidades específicas. En la misión, puede acelerar la traducción de la Biblia y de recursos doctrinales a idiomas minoritarios. E incluso en la administración, puede optimizar la organización y comunicación de la Iglesia. Pero con todo este potencial sobre la mesa, nunca, jamás debemos perder la perspectiva correcta, la que está anclada en la Escritura. El avance del reino de Dios nunca ha dependido ni dependerá de la fuerza de nuestros ejércitos o de la sofisticación de nuestras herramientas. Depende única y exclusivamente del poder del Espíritu de Dios. Hay una metáfora que creo que lo ilustra a la perfección. Pensemos que la tecnología, cualquier tecnología, es simplemente el vehículo, es la carreta. Pero Cristo es quien la conduce. Él es el cochero soberano que guía todos los instrumentos, los antiguos y los nuevos, para cumplir sus propósitos perfectos y soberanos en la historia. Nada se escapa de su control. Al final, la conclusión es esta. La inteligencia artificial no es una amenaza a la que debamos temer ciegamente, ni tampoco un salvador en el que debamos confiar. Es simplemente una herramienta. Ya está aquí, entre nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos no es si es buena o mala en sí misma, sino una mucho más personal y profunda. ¿Cómo la usarán nuestras manos para la gloria de Dios y para la edificación de su Iglesia? La respuesta está en nuestro corazón.